Buenos días, bienvenidas, bienvenidos. En primer lugar, gracias a todos los que estáis hoy conectados en esta sesión. Microsoft Fabric y Dynamics 365, la clave para la analítica integrada, donde hablaremos cómo avanzar al siguiente nivel en el tratamiento de los datos analíticos de tu empresa. Este webinar va a tener una duración aproximada de 45 minutos y me acompaña en esta ocasión unos ponentes de lujo. Francis Castilla, Partner Technology Strategies en Microsoft. Hola Francis, buenos días. Buenas. Hola. José Luis Hurtado, Business Development Manager Azure en Ayesa. Hola, José Luis. ¿Qué tal? Buenos Buenos días. días. Buenos días. Y Eduardo Santana, Microsoft Business Cloud Advisor 365 en Ayesa. Hola, Eduardo. Hola, buenos días a todos. Para los que participáis por primera vez, comentaros que hemos deshabilitado los micrófonos para poder escuchar bien a los ponentes. Cualquier consulta podéis realizarla por el chat y contestaremos al final a todas las que nos dé tiempo. Y sin más, Francis, comenzamos contigo. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, equipo Ayesa, por invitarme a este webinar. Y bueno, básicamente yo me gustaría empezar un poco por explicar un poco cómo de importante es o cómo vemos esa modernización de la analítica, ¿no? En el futuro de cualquier negocio. Al final, hoy en día los datos son como el tesoro más preciado, ¿no? Si los gestionas y los analizas bien, pues pueden ser un factor diferenciador, ¿no? Imagina, este diagrama lo habéis visto muchas veces, ¿no? Donde al final los datos que están en el centro, en ese núcleo verde, al final están bueno, alimentando un poco esas aplicaciones inteligentes. Es una experiencia de retroalimentación, ¿no? Desde pues, experiencia de empleado a operaciones. Al final esos datos generan a su vez señales, generan acciones, ¿no? Que impactan directamente en la eficiencia y, bueno, y al final en la satisfacción de los clientes, que es lo que se persigue, ¿no? Creemos que es fundamental, ¿no? Entender que integrar estos elementos no solo mejora la toma de decisiones, sino que también pues, impulsa la innovación en todos los niveles en una empresa, ¿no? Es un hecho, ¿no? De que en los próximos años ya se espera que el 75% de las empresas adopten un poco esta única fuente de verdad para los datos, ¿no? Lo que está claro que vamos a trabajar iniciativas basadas en datos, modernización de aplicaciones. ¿Y esto qué es lo que implica, ¿no? A su vez, pues, entre otras cosas, esto va a implicar una optimización, ¿no? Una colaboración más sencilla, por ejemplo, entre aplicaciones de RP, de CRM, donde pues esos datos, esa información, la intentemos unificar y la intentemos complementar, ¿no? Para dotar a los usuarios a ofrecer valor, ¿no? Y a buscar mejores resultados a través de esas aplicaciones. Y bueno, está claro, en esta época en la que la inteligencia artificial está en boca de todos y de que obviamente queremos sacar el mayor partido de ella, la cultura basada en datos es crítico, ¿no? Es más que claro que si los resultados que esperamos obtener de esa aplicación de IA queremos que sean buenos, los datos de los que se nutre esa IA tienen que ser buenos, ¿vale? Al final es lo que nosotros hemos llamado aquí el combustible, o nos gusta decir que es el combustible de la IA, ¿no? Y bueno, aquí para ayudar a fomentar un poco esa cultura tenemos a Fabric, que bueno, ahora veremos más en detalle, pero básicamente el mantra es integrarse de manera natural en ese día a día, ya sea a través de Microsoft 365, de Dynamics 365, de Power Platform, nuestra plataforma de low code, pero también con servicios de terceros, ¿no? Que creo que es importante. Al final, con Fabric, lo que queremos o lo que perseguimos es convertir esas aplicaciones en centros para descubrir y aplicar información, ¿no? Obviamente, los usuarios de Microsoft Excel pues, pueden detectar y analizar datos directamente desde un OneLake o generar informes de Power BI prácticamente con un clic. O en Teams, ¿no? Que los usuarios puedan incorporar datos en su chat diario, en una reunión o en un canal, ¿no? Al final es cosas como incorporar en una PPT que estamos preparando informes dinámicos en Power BI y, bueno, por supuesto también la parte de SharePoint, ¿no? De colaboración, de compartir y difundir, ¿no? Información de manera fácil y sencilla. También está una pieza aquí que es el Microsoft Graph Data Connect, ¿no? Que al final lo que hace es también conectar esos datos que se generan en Microsoft 365 de manera nativa, ¿no? Con ese OneLake, con esa fuente de datos unificada, ¿no?
de cara a obtener información de esas interacciones, cómo interactuamos con los clientes, con nuestros procesos empresariales, con la seguridad que tenemos en nuestra organización, con temas de cumplimiento, y al final es un tema de productividad, ¿no? También de las personas. Creemos que prácticamente todos estos elementos pues juegan ese papel, ¿no?, tan importante en la mejora y en perseguir en esa productividad, esa eficiencia, ¿no? Creemos que estos componentes pues son esenciales, ¿no?, para transformar esos datos en inteligencia y, bueno, al final ayudar en esa toma de decisiones más fiable. ¿Pero qué es Fabric, no? Diréis. Pues Fabric al final es una plataforma SaaS de datos unificada. Es así. Al final es combinar lo mejor de Power BI, de Synapse Analytics y de Data Factory, ¿no? Lo que se persigue es proporcionar experiencias tanto a profesionales de datos como a usuarios de negocio de cara a encontrar la forma de potenciar esos datos y sentar esas bases en esta era que comentábamos de la inteligencia artificial, ¿no? Al final, Fabric lo que trata es de, para cada rol, ofrecerle una experiencia adecuada, ¿no? Ya sea en el proceso de análisis, ya sea para un ingeniero de datos, un data science, un analista, ¿vale? Pero yo creo que también aquí es importante incluir dentro de ese catálogo de usuarios a los usuarios propios de negocio, ¿no? Que se sientan cómodos usando. A mí me gusta pensar que Fabric es como el Office de los datos, ¿no? Tenemos al Word para crear documentos, PowerPoint, presentaciones, Excel para hojas de cálculo, y al final Fabric lo que tiene son, pues, por ejemplo, capacidades como las que nos ofrece Data Factory, ¿no? Con conectores, más de 150 conectores a diferentes fuentes de datos, ¿no? Ya sean en cloud, ya sean on-premise, que al final de manera sencilla, haciendo prácticamente arrastrando y soltando piezas, podemos crear u orquestar pipelines de datos, transformándolos, etcétera, etcétera. Temas como ingeniería de datos, ¿no?, que te permiten colaborar y coeditar en Spark, o la parte de ciencia de datos, ¿no?, que hablábamos, ese flujo completo para que un científico de datos pues, pueda construir un modelo de IA y pueda colaborar y pueda entrenar, desplegar y gestionar modelos de aprendizaje, pues al alcance de la mano. Temas de data warehousing, ¿no? Obviamente, el converger un poco ese lighthouse o ese data warehouse como si fueran o aplicándole rendimiento SQL puro y duro. Una cosa súper importante, la parte de real-time analytics. Al final es trabajar con datos en streaming, sean de dispositivos IoT, ya sean de telemetría de otras fuentes, y eso analizando esas grandes fuentes de datos, ¿no?, con un rendimiento considerable o apropiado y con muy baja latencia. Temas de Power BI. Aquí Power BI ya no os lo voy a descubrir, al final es la herramienta de visualización y análisis que además, si le metes temas de IA, pues le da un valor añadido permitiendo pues eso, que un analista de negocio o que un usuario pues pueda tener o pueda trabajar insights de datos de manera fácil. Y aunque está todavía en public preview, ¿no?, en la parte del Data Activator, yo creo que es importante. ¿Por qué? Porque nos va a permitir detectar y monitorizar, por ejemplo, en tiempo real, datos. Puedes activar notificaciones, puedes lanzar o automatizar acciones cuando se detecten determinados patrones en los datos. Yo creo que es bastante potente. Por supuesto, luego está Copilot, ¿no? Tenemos un Copilot para todo, pues Fabric no iba a ser menos. Tenemos Copilot en Fabric que utiliza los servicios de Azure OpenAI para facilitar ese trabajo, ¿no? Para que ayude al usuario al final un poco a aportar valor y descubrir insights dentro de los datos, incluso preguntando con el lenguaje natural, oye, explícame esto, como si fuera un experto, y a lo mejor no tengo por qué serlo, ¿no? Y cómo no, ahí súper importante, no puede faltar la parte de la seguridad y el cumplimiento. Al final, Fabric incluye herramientas para ese gobierno y para esa seguridad, ¿no? No solamente el portal de administración centralizado, protección de datos con Purview, capacidades para poder supervisar y auditar ese cumplimiento de políticas y proteger esa información confidencial que tenemos en nuestra empresa. Yo creo que es clave, ¿no?, que nos quedemos un poco con este mensaje, no solamente a nivel de capacidades, sino que Fabric va a permitir a las empresas el gestionar
el proteger y sobre todo supervisar los datos de una manera más eficiente, pero siempre asegurando esto que os comentaba de la confianza del cliente y el cumplimiento normativo, ¿vale? Y sin más, le paso el turno a mi compañero José Luis, que os va a contar algunas cositas interesantes. Muy bien, pues muchísimas gracias, Francis, por la explicación. Yo creo que aterriza perfectamente a nivel concepto qué es Fabric y un poco cuál es el ecosistema de hoy. Digamos que tenemos ahí un lienzo en blanco que podemos utilizar las diferentes features y características que nos ofrece Fabric para todo el tratamiento en una compañía cuando hablamos de los datos y la información. Yo creo que viene a facilitarnos mucho el cómo entrar en estos proyectos que a priori pueden ser complejos con las diferentes herramientas que nos está dando el mercado. La misma Microsoft nos propone ciertas herramientas y yo creo que Fabric, desde nuestro punto de vista como integradores, viene a facilitarnos mucho la vida, ¿no? Por esa parte de integración que tiene muy, muy potente. Pero bueno, sí, voy a compartir mi presentación sobre la misma. Vamos a comentar. Vamos a ver, compartido. ¿Estoy viendo ya? Sí, 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 en modo presentación. Ahí la pongo en modo presentación. ¿Ya la estáis viendo? sí. Fenomenal. Vale, fenomenal. Bueno, pues como os comentaba Francis, estamos además entrando en un contexto actual donde todas las compañías ponen foco en el dato y todo gira en torno a la información, ¿no? Tanto para mejorar los procesos de negocio que tienen que ver con la parte comercializadora, como para mejorar los procesos en la parte de la fabricación, la industrialización, temas logísticos, etcétera, ¿no? El dato está en el core de las compañías, ¿no? Entonces, creemos que las decisiones basadas en los datos van a generar y están generando grandes beneficios. Y eso no lo decimos nosotros, y que no lo decimos vosotros, que sois nuestros clientes, ¿no? Creemos que el momentum del mercado es este, ¿no? El mercado está altamente impulsado por los datos. No podemos tomar decisiones sin el conocimiento de los datos y el mejor dato es el que nosotros podemos manejar, que es el que está dentro de nuestra propia compañía. Estamos en un momento donde la digitalización y la transformación digital es constante. Estamos viendo cómo vivimos un momento desde hace ya tiempo, los 3, 4 últimos 5 años, estamos sacando tecnologías continuamente al mercado. Es un momento importante que hay que tener esto en cuenta. Hay una digitalización muy potente en las empresas por el impulso tecnológico que nos está llegando, ¿no? El crecimiento del IA, plataformas muy, muy potentes. Microsoft tiene su apuesta y creo que es líder en el mercado actualmente, en el mercado empresarial. El Big Data, que lleva ya mucho tiempo y que desde hace tiempo nos está ayudando a las compañías en la toma de decisiones basadas en la información. Y, por supuesto, la competitividad y la necesidad de la diferenciación. Nosotros entendemos que tenemos que ser capaces de tratar el dato en nuestras propias compañías para poder diferenciarnos de nuestra competencia, pero sobre todo para ser competitivos, ¿no? Aquellas compañías que no están adoptando estas tecnologías, estamos viendo que pueden tener una pérdida de competitividad empresarial, ¿no? Es importante que en términos de competitividad seamos capaces de subirnos al carro de esta digitalización. Y afortunadamente tecnologías en modo SaaS, como ahora vamos a comentar, como es Fabric, nos permiten el acceso a estas tecnologías, no a todos. Y esto es lo que es la democratización, que para nosotros esto es fundamental, porque estos proyectos, ya no hablo solamente de Fabric, sino de estas tecnologías punteras alrededor del dato, eran solamente explorables, por decirlo de algún modo, en las grandes empresas, no tanto a la pyme. Y sí, las medianas compañías podrían aterrizar ciertos proyectos, pero a día de hoy, tanto una gran empresa como una empresa pequeñita puede tener entrada a este tipo de proyectos gracias a esta democratización, ¿no? de estas tecnologías. Y, por supuesto, pues hay un punto importante en lo que es la seguridad, el governance del dato, como nos comentaba Francis, ¿vale? Con lo cual, estamos viendo que hay un incremento considerable en las compañías en torno a proyectos que tienen que ver con la información, con el dato. Y estamos viendo que alrededor, nos dicen que hay como alrededor de un 90% de los responsables de áreas o personas que tienen la responsabilidad de liderar estos proyectos en las empresas, que ya están informando a sus organizaciones que hay que aumentar la inversión o que ya se han aumentado a este respecto. Pero es cierto que solamente un tercio de las organizaciones afirma poder tener un valor tangible de estos datos y este análisis. Es decir, por un lado está subiendo la inversión de las compañías, pero por otro lado, ostras, estoy invirtiendo en este tipo de proyectos, pero no logro ver o me cuesta establecer criterios de rentabilidad directa. ¿Y por qué puede suceder esto, no?
Pues porque también existe una fragmentación tecnológica tremendo. O sea, hacia dónde voy, qué tecnología uso, es el momento de usarla. No lo tenemos claro, ¿no? Los clientes nos decís, ¿por dónde empiezo? ¿Y qué herramienta me vale para una cosa? ¿Con qué herramienta hago la ingesta? ¿Con qué herramienta hago el tratamiento? ¿Dónde se me almacenan los datos? ¿Cómo los visualizo? Cierto que tenemos un portfolio tremendísimo de tecnología que viene a ayudarnos en todas estas problemáticas o causísticas, pero la orquestación de todo esto hasta el día de hoy está siendo realmente compleja. Por eso mismo, ¿no? Muchos productos, diferentes experiencias, podemos utilizar software propietario, podemos utilizar software abierto. Oye, me lo llevo al mundo cloud, trabajo en modo on-prem, en propietario. Estos son tecnologías SaaS, PaaS, cómo aplica dependiendo de los diferentes modelos de negocio, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ¿y por dónde empiezo? Bien, pues empezamos por Fabric, ¿no? Por lo que comentábamos al principio, porque Fabric lo va a simplificar, ya lo está simplificando, ¿no? Fabric es, bueno, para que todo lo entendamos, ¿no? Hemos puesto aquí, es una superoficina digital, donde podemos reunir, organizar, analizar datos en un solo lugar, sin necesidad de usar herramientas separadas, que esto es muy importante, ¿no? Tenemos información de ventas, clientes, redes sociales, en diferentes cajones, ¿no? Y con Fabric lo vamos a unir todo, lo vamos a automatizar, podemos analizar en tiempo real. Al final, lo que comentábamos, es un ecosistema de soluciones tecnológicas en PaaS que nos va a permitir acceder a este tipo de proyectos de una manera más sencilla, ¿no? Es lo que nosotros consideramos. En este sentido, ¿por qué deberíamos de utilizar las cargas de trabajo Microsoft Fabric? Pues venimos comentando, es una plataforma analítica completa, ¿vale? Es decir, es una plataforma end-to-end. Podemos empezar un proyecto desde la ingesta a la presentación en Power BI, ¿vale? En pago por uso. Vamos a unificar el estado de los datos, porque además tenemos un lago de datos que nos lo va a permitir, ¿vale? El OneLake. Con lo cual, estamos simplificando dónde vamos a tratar estos datos con las diferentes herramientas que tenemos para este propósito. Vamos a permitir que los usuarios, a través de dashboard, accedan a la información que ellos necesitan, ¿vale? Vamos a poner a disposición del usuario final qué información necesitan tener para que trabajen sobre eso y no tengan que tener demasiada dependencia de recursos tecnológicos que les faciliten esta información. Y, por supuesto, se va a integrar con los modelos de inteligencia artificial que a día de hoy estamos lanzando al mercado y, por supuesto, con el universo de los copilots, porque, como decía Francis, Fabric no va a ser menos y tiene su propio copilot basado en él, ¿vale? Al final, consideramos que son los aspectos clave en la solución de Microsoft Fabric. Es un servicio SaaS, ¿vale? Es decir, combina Data Engineer, Data Factory, Data Science. Es decir, Francis ya nos ha enseñado en su slide cuáles son los diferentes componentes que integra Fabric. No tenemos que configurar herramientas separadas, sino que va todo en un único paquete y tiene una reducción importante del tiempo de implementación y administración. Hay otras herramientas que actualmente las estamos utilizando para este tipo de proyectos, como Azure Synapse y Databricks, pero que requieren más configuración. En algunas slides, esto vais a quedar en la presentación, hay una comparativa de cómo estamos resolviendo los proyectos actuales en la parte de la data y cómo, digamos, Fabric se mete transversalmente en todos ellos y nos hace más sencillo, ¿vale? Tenemos mayor integración con el ecosistema de Microsoft, también lo hemos comentado, ¿vale? Pues hay una integración nativa con Power BI, tenemos la conexión automática con Data Lake o OneLake sin la administración manual, tenemos una potente integración con la parte de M365 y SharePoint y, bueno, pues siempre hay alternativas como Snowflake o Databricks, pero que requieren integraciones adicionales. En este caso no es necesario porque digamos que la integración con el ecosistema de aplicaciones Microsoft pues es muy nativa o nativa completamente. La simplicidad, la gestión y la escalabilidad. También es muy importante que Microsoft Fabric tiene una escalabilidad automática prácticamente sin intervención manual. Es abrir el grifo y según vamos necesitando más cargas de trabajo de proceso, pues lo vamos consumiendo, ¿vale? No tenemos que lanzar servidores por debajo, no tenemos que preocuparnos de la infraestructura que soporta todo este ecosistema, ¿no? Sino que vamos un poco, ahora vemos cómo se licencia esto, cómo, digamos, lo podemos usar, dependiendo de las necesidades que tenemos, vamos utilizando, vamos optando por cargas de trabajo un poco más avanzadas. Por supuesto, todo esto hace que tengamos una reducción de costes operativos y tiempos de implementación, por esto mismo, ¿no? Porque
como es una solución basada en SaaS, pues a medida de que tengamos necesidades de uso, vamos consumiendo y no nos importa el dimensionamiento de la parte de computación que esto lleve por debajo. Bien, aquí tenemos un cuadrito, pues no voy a entrar en detalle de cada una de las cosas, pero bueno, como podéis ver, cómo existen ya tecnologías como Azure Synapse, Databricks o Snowflake en este caso, ¿vale? Y cómo Microsoft Fabric, pues de alguna manera viene a, vamos a decir, si no sustituir, poder trabajar este proyecto con esta suite diferencial, ¿no? Que en algún caso pues entendemos que es mucho más flexible, mucho más escalable y por supuesto que se integra de una manera más ágil, ¿no? Por decir algo, ¿no? Es decir, Microsoft Fabric y el análisis en tiempo real, ¿vale? Pues ¿cómo lo podemos hacer con Fabric? A través de Real Time Analytics, con Azure Synapse, por supuesto que lo podemos realizar, pero queremos que es más complejo. Con Databricks sí, pero requiere una configuración y con Fabric es más sencillo y con Snowflake pues está bastante más limitado. Con lo cual, entendemos que con Fabric podemos realizar todo lo que estábamos realizando, pero digamos, en una suite de productos, sin tener que recurrir a cada pieza o cada componente. ¿Cuáles son las ventajas y qué beneficios nos está dando? Pues como comentábamos, la gestión de datos optimizada es todo mucho más eficiente. Vamos a poder mejorar las decisiones por el real time que tenemos. Vamos a poder ahorrar costes. Entendemos que es una solución más económica que la suma de todas las anteriores. Potente escalabilidad y flexibilidad porque es todo en nube. Por supuesto, por la integración nativa que tenemos con las herramientas de Microsoft, porque tenemos muy en cuenta, tiene muy en cuenta la seguridad y el governance de datos mejorado y porque hay una reducción muy importante en el tiempo de implementación y de administración de la plataforma. Bueno, esto ya lo conocemos, al final esto está pensado para la ingesta, vamos a hacer un procesamiento y transformación y vamos a hacer esa visualización, pero teniendo muy en cuenta que hay una capa de seguridad automatizada que cubre todo, digamos, este recorrido del dato o lo que sería la suite de productos. En el entorno empresarial, quizás esta slide se me está repitiendo, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los beneficios? Pues esa competitividad en el mercado, ese valor de la información basado en datos y el enfoque estratégico para las pymes. Esta parte es muy importante porque muchos de nuestros clientes son pymes y muchos nos estáis preguntando, joder, es que esto me suena a proyectos grandes, ¿no? Y no, estamos viendo que es una herramienta que se puede introducir en proyectos en las empresas que no son demasiado grandes también. Creo que esto es muy importante porque digamos que podemos también tener acceso a soluciones basadas en datos que hasta la fecha eran más complicados. El licenciamiento. Bien, pues en lugar de aprovisionar y administrar capacidad de proceso independiente por cada cargo de trabajo, que es lo que estábamos haciendo hasta ahora, Microsoft Fabric se factura principalmente en base a dos variables: la capacidad de proceso que se aprovisiona y la cantidad de almacenamiento que utilice, ¿vale? Al final, el proceso es un grupo compartido de capacidades que impulsa todas las prestaciones de Microsoft Fabric, se paga por uso y podemos hacer una reserva un año, y el almacenamiento es porque hay un único lugar donde vamos a almacenar estos datos y se paga también por giga a mes. Entonces, al final, no tenemos que preocuparnos de cuánto me cuestan las herramientas, sino que nosotros, a través del portal de licenciamiento de Microsoft, vamos a poder seleccionar qué unidad de capacidad tengo y en base a esto voy a consumir Fabric. ¿Que tenemos más necesidades porque va a escalar? Pues vamos pasando de una SQL a otra. Pues podemos empezar por un proyecto que requiere la SQF2, SQF4, etcétera. Es decir, y vamos a tener también un costo controlado, unos costos controlados, porque sabemos lo que se nos va a facturar dependiendo del tipo de SKU o unidad de capacidad que vamos a ir utilizando, ¿vale? Esto es un pago SaaS completamente y aquí, como veis, no estamos utilizando la calculadora de Azure para poder estimar los costes de computación, de máquinas virtuales, de comunicaciones, si tenemos que meter un firewall, etcétera, ¿vale? Entonces, plataforma por detrás con todos esos componentes y por delante, ¿cómo lo vamos a licenciar o cómo lo vamos a usar? Pago por uso SaaS. Casos de uso. Bien, hemos querido también presentaros algún caso de uso en diferentes tipos de industrias o de mercados, ¿no?
cómo utilizando este tipo de soluciones, pues estamos teniendo ya ciertos o importantes beneficios. Os presentamos un caso de uso en un entorno financiero donde tenían un gran volumen de datos que requerían un proceso rápido para identificar fraudes en tiempo real, diferentes fuentes de datos, pagos con tarjeta, transferencias, es decir, los datos a analizar y de dónde podíamos tener esos problemas eran múltiples y además tienen necesidad de cumplir con regulaciones muy estrictas, además no solamente en España, sino en diferentes países, ¿vale? Entonces, aplicamos, no me voy a liar demasiado porque voy un poco pillado de tiempo, pero utilizando la solución Fabric, pues hemos dado, le hemos aportado diferentes beneficios al cliente, ¿vale? ¿Qué es lo que se pretendía? Principalmente la detección de fraudes, pues se consigue automatización del 80% de reportes regulatorios y un 30% de falsas alertas de fraude. Es decir, es un escenario muy propicio la parte de banking y sector financiero para este tipo de soluciones. En la industria automotriz, importante también, interrupciones inesperadas en la producción debido al fallo de equipos industriales, igual, el origen del dato en muchos sitios, desde sensores IoT, sistemas de control, soluciones de mantenimiento en planta, datos centralizados, no centralizados, datos en data center, datos en cloud públicos. Bueno, pues ahí hay un reto importante, ¿no? Y los costes muy importantes en los mantenimientos debido a la falta de predicción. Bien, pues utilizando la solución de Microsoft Fabric se aplican llegamos a una serie de beneficios que creo que son importantes también tenerlos en cuenta. Hay un pequeño fallo ahí porque está todo el rato diciendo retail y comercio electrónico. Disculpar, esta sí es retail y comercio electrónico. Igual, datos dispersos en diferentes sistemas, ventas físicas, e-commerce, CRMs, redes sociales. Tenían dificultad para predecir la demanda, gestionar inventarios en tiempo real, recomendación de productos poco precisas debido a la fragmentación de los datos y las diferentes topologías de cliente. Exactamente igual, aplicando solución con Microsoft Fabric, llegamos a aportar una serie de beneficios a las compañías, ¿no? Bien, pero como comentaba, tenemos mucho foco en PYME, porque para nosotros es estratégico que este tipo de soluciones, si hablamos de democratizar la tecnología y que genere competitividad empresarial, no solamente ponemos foco en la gran empresa, sino en la PYME, ¿no? Y al final, bueno, pues hay problemáticas comunes en el mundo de la PYME, como es la fragmentación de los datos. Tenemos información dispersa en distintas plataformas, pymes que trabajan con Excel, pymes que trabajan con RPs de más o mayor alcance, software de ventas o CRM para la gestión comercial. Ostras, tengo el dato en muchos sitios, ¿no? En muchos cajones. Pero además me cuesta bastante tomar o tener un análisis en tiempo real o incluso ya ni en tiempo real, ¿no? De cómo cómo esta información, este dato que tengo en mi compañía, la he de manejar para tomar decisiones que sean relevantes, ¿no? A negocio. Y por supuesto lo que estamos comentando, costes elevados, porque las soluciones para este propósito pues suelen ser soluciones que tienen un impacto económico importante en las compañías y más en una pyme, ¿no? Y además es muy difícil escalar estas soluciones. ¿Por qué? Lo primero porque muchas pymes ni siquiera tienen un área específica o el conocimiento en la compañía. Tienen que recurrir siempre a terceros, en este caso empresas como nosotros, como Ayesa, que tenemos que estar acompañándoles continuamente. Entonces necesitan soluciones que también les den cierta independencia, que no tengan tanta dependencia de un tercero, ¿no? Y entonces, pues entendemos que con toda esta causística, el proponer una solución basada en Fabric, pues va a unir a la unificación de los datos, y va a reducir las cargas manuales y vamos a poder analizar en tiempo real, tomar decisiones, etcétera, ¿no? Es decir, poniendo a disposición Microsoft Fabric para la pyme, vamos a obtener los mismos resultados que estamos obteniendo en las grandes compañías, ¿vale? Que los pains muchas veces son muy parecidos, sino que en algún caso, pues claro, mayor es una empresa, más problemática asociada, pero realmente el problema puede ser es muy similar, ¿no? Y bueno, pues al final lo que intentamos hacer es reducir esos problemas que tienen las empresas pymes en la parte de la información del dato, que es muy complejo, ¿no? Entonces, al final lo que vamos a ayudar es en la eficiencia y el crecimiento sin demasiadas o sin grandes inversiones. Voy a ir rápido, Edu, que creo que me como tu presentación. En Tranquilo. la parte de integración, como comentaba Fabric, tenemos muchos conectores nativos.
Es muy importante entender que Fabric se integra con herramientas de terceros, que Fabric no solamente mira hacia Microsoft, que mira hacia afuera, y es su propósito también, ¿no? Que es compatible con diferentes servicios como puede ser, o diferentes otros players en el mercado como son Amazon o como son Google, Oracle, SAP, etcétera, que además tenemos APIs para integraciones personalizadas si fueran necesarias y que por supuesto sincroniza con plataformas de Big Data. Ni que decir tiene que si se integra con un tercero, por supuestísimo que se integra con toda la suite de Microsoft 365. Ay, que se me va. Y nada, comentaros también para finalizar que actualmente, corrígeme Francis si me equivoco, tenemos una trial que Microsoft nos ofrece gratuita con lo que sería la SKUF 64, que tiene un valor muy importante y que podemos, bueno, pues realmente empezar a utilizarlo de una manera, o sea, nos facilitan la entrada a poder utilizarlo de una manera libre, ¿no? Y poder ver cómo funciona esto y os podemos ayudar, os podemos, o sea, nos ofrecemos a que empecéis a ver esta plataforma con nuestra ayuda, porque en la actualidad no tiene un coste el poder conocerla. Luego, otra cosa es ir a proyectos, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues es importante que lo sepáis que Microsoft, bueno, pues ha liberado esta SKU para que podamos hacer uso de ello. Y sin suscripción, además. Exactamente, o sea, podemos utilizarla sin necesidad de tener ese compromiso de suscribirnos a nada, ¿vale? Creo que es importante porque así vamos a poder tocar esta plataforma. Y hasta aquí es mi presentación, Edu, si quieres. Muy bien, pues Bien. voy a compartir yo si os parece. Muy interesante todo lo que habéis contado y hemos aterrizado, creo, pues muy bien la aplicación y qué es lo que supone Fabric. Y bueno, pues a mí me toca un tema. Muchas gracias, Francis, muchas gracias, José Luis. A mí me toca un tema bastante interesante, pero que lo vamos a ver muy deprisa, que es la integración. La integración, sobre todo, con las herramientas de negocio, con las soluciones de negocio de Dynamics 365, ¿vale? Porque ya tanto Francis como José Luis pues han estado hablando de otras integraciones con M365, ha salido también Microsoft Graph por ahí y demás, pero bueno, nos vamos a centrar un poquito en cómo se integra. Ya os adelanto que es una integración nativa y sin problemas, pero sí que hay que tener en cuenta pues una serie de peculiaridades. El objetivo de esta parte pues es sobre todo pues tener claro, mostrar cómo la integración de Fabric con las soluciones de negocio, tanto de RP como de CRM, pues puede ayudarnos a unificar todos esos datos en un repositorio único, con independencia del origen, con independencia de la naturaleza de los datos, estructurados, no estructurados, medio pensionistas, de todo, ¿vale? Y con una serie de herramientas, además de análisis, a nuestra disposición que están pues muy orientadas a roles específicos dentro de la organización, ¿vale? Bueno, como ya nos conocéis, me salto esto. Y bueno, esta slide, que es la misma que os ha presentado Francis, y no os preocupéis que no voy a repetir nada de esto, pero era simplemente para situarnos. Ya hemos visto esta slide y ya está explicada, pues con todos los elementos, con todo este portfolio, que además ha sido muy buena la comparativa que ha hecho Francis de compararlo un poco pues con la suite de Microsoft 365, de Office, ¿no? Con el Excel, con el Word, con el Access. Bueno, pues esto es como el Office, pero de analítica, con un repositorio de datos además unificado pues para todos los datos, que permite además cualquier tipo de tipología, además impulsado con con la IA de Copilot a través también de Azure OpenAI, ¿vale? De los servicios de Azure OpenAI, con lo cual pues nos permite no solo desplegar pues IA generativa con lenguaje natural, sino también pues cualquier otro tipo de algoritmo que necesitemos pues para nuestras predicciones, para los cálculos, para cash flow, para un forecast de ventas, para cualquier cosa que queramos realizar en Fabric, ¿no? Además, ojo, Copilot también nos puede servir para ayudarnos en todos esos procedimientos. Si, por ejemplo, no nos acordamos de cómo es una fórmula que necesitamos en DAX o cómo es
cualquier cosa, ¿no?, que necesitemos, pues también tenemos a Copilot para poder preguntarle en línea. Lo mismo para interpretar, por ejemplo, una gráfica de Power BI que hemos hecho, o un panel o un KPI, y que queremos saber de dónde salen los datos, pues sin necesidad de bucear en la fórmula o bucear un poco en las medidas y en los valores que hemos empleado para ello, ¿no? Bueno, al igual que ha puesto este símil Francis sobre el Office, yo pondría otro símil sobre OneLake, ¿no? Sobre esta base de datos unificada, ¿no? Que sería un poco pues como el Drive de los datos para el análisis, ¿no? Un sitio donde tenemos todo y que además es información pues de nuestras herramientas, de la productividad personal del Office, de otras herramientas externas, de sensores de IoT, de cualquier fuente, ¿no? Y eso es precisamente pues la riqueza que nos puede dar este repositorio único, y por supuesto pues con toda la seguridad que nos puede ofrecer Purview, ¿no? Como una herramienta pues para desplegar, cuando hablamos de seguridad, lógicamente seguridad, cumplimiento normativa y gobernanza, ¿no? Ahí es donde entraría un poquito Purview pues a contemplar todo esto pues de una manera casi transparente para el usuario, ¿vale? Sobre los datos. Bueno, eso tendríamos por un lado, y por otro lado pues tenemos estas soluciones de negocio que ya conocéis todos de Dynamics 365. Ya sé que aquí no están todas, ¿no? Por supuesto, las que no están no quiere decir que no se integren que no se integren con Fabric, ¿no? Simplemente ha sido una cuestión de economía de medios. Hemos puesto las más importantes, ¿no? Tanto del aspecto del ámbito del CRM o del Customer Engagement, como puede ser Sales, Customer Insight, lo que antes era el módulo de marketing, o los servicios a cliente, el Customer Service. Pero por supuesto aquí faltaría a lo mejor Field Service, y por supuesto si necesitamos datos e integrar Field Service con Fabric, pues también se puede hacer. Y lo mismo pues del lado del RP, pues están las tres más, digamos, destacadas, que sería Finance y Supply Chain Management, lo que sería el Finance and Operation o F&O, ¿vale? Y el hermano pequeño, el hermano SMB, ¿no? Para la pyme, que sería Business Central, con una solución, ofreciendo una solución todo en uno, integrada en una sola solución, pues toda la funcionalidad y toda la tecnología necesaria pues para una pyme, y muchas veces más mes que pi, ¿no? O sea, empresas pues ya un poquito más grandes. Por supuesto, aquí no está Human Resource, aquí no está Commerce, por comentar algunas, ¿no? De las que faltan, pero también digo lo mismo. Todas ellas, lo importante es que están integradas con la plataforma de datos de poco código, de low code, que es Dataverse, ¿vale? Dataverse es precisamente lo que nos va a permitir, o lo que nos va a facilitar la integración ya no solo con Fabric, sino entre estas propias herramientas entre sí, y con la Power Platform y con otras soluciones, ¿vale? Dataverse se convierte pues en una pieza pues indispensable pues para todos los procesos, que además en su gran parte, en casi todos los casos, no vamos a necesitar pues procesos de telecomplejos, no vamos a necesitar copias de datos ni nada de esto, ¿vale? Sino que va a ser pues una integración muchísimo más sencilla. Dado que las aplicaciones empresariales utilizan con mayor frecuencia datos de múltiples orígenes, pues la integración de Dynamics con Dataverse nos permite precisamente almacenar y administrar de forma segura pues todos esos datos a medida que los creamos y gestionamos en las aplicaciones empresariales, y después pues utilizarlas, en este caso pues en Fabric, ¿no? Entonces, estamos en el mejor de los escenarios, digamos, tenemos todos los elementos necesarios. Además, pues Microsoft es de los poquitos fabricantes que efectivamente da respuesta a todo, ¿no? Herramientas de productividad personal, por un lado, a través de Microsoft, con conectores específicos con Microsoft Graph para obtener datos de ellos, las herramientas de negocio, soluciones de negocio a través de Dynamics 365, también con sus conectores a través de Dataverse, datos de terceros que podemos traer a través del propio Dataverse a través de APIs, etcétera, de sitios web, de IoT, de aplicaciones de tercero y demás.
una potente IA que está embebida en todas las aplicaciones de negocio, por supuesto en las soluciones de productividad personal de M365, por supuesto en el propio Fabric, como han comentado mis compañeros, y que podemos desplegar y utilizar tanto a nivel de chat conversacional, de IA generativa, de GenAI, como también de IA de transformación, de IA de cálculo, de IA de previsiones, de IA algorítmica en definitiva, ¿vale? Microsoft Fabric como pieza lógicamente fundamental del puzzle y todos los elementos de seguridad que ya hemos comentado, ¿vale? Destacando un poquito la integración nativa entre Dataverse y Microsoft Fabric y Dynamics 365, pues nos va a permitir esa gestión eficiente de los datos, un análisis unificado y un poco pues los roles son los que ya os he comentado, ¿no? Dataverse, esa plataforma inteligente, escalable, de bajo código, que permite administrar datos y lógica empresarial dentro de Dynamics 365 y también de Power Platform, ¿vale? Y que facilita pues toda la integración de datos estructurados y no estructurados en las aplicaciones empresariales. Muy importante además este último punto para Fabric, porque también emplea muchísimos datos no estructurados, ¿no? Pues de redes sociales, de, bueno, de un montón de cosas que no llevan, digamos, una estructura de registro al uso, ¿vale? Fabric, ya hemos hablado, este punto, un único punto, pero para la integración y para el procesamiento y el análisis de datos, pero más allá de ser ese único punto, pues también todas esas capacidades avanzadas que presentan cada una de estas 7 cargas de trabajo, ¿no? Estos 7 elementos que componen Fabric, ¿no? Y que ya os han explicado mis compañeros. Y Dynamics 365, que ya no hace falta que lo expliquemos, ¿no? Todo ello con una integración nativa con Fabric, es decir, no nos tenemos que preocupar prácticamente de nada para ponerlo en funcionamiento y para poder explotar datos, ¿vale? Os explico un poquito más. La funcionalidad más importante para la mayor parte de las soluciones de Dynamics 365 es Link to Fabric, ¿no? Está integrada dentro del Dataverse, se utiliza a través de Power Apps y lo que hace es habilitar una característica que permite pues, que los datos de Dynamics 365 y Power Apps pues estén disponibles directamente en el OneLake, en este repositorio común, este lago de datos, ¿no? Integrado en Microsoft Fabric. Con el Link to Fabric no es necesario ni exportar datos, ni construir pues pipelines para hacer la ETL, la extracción, transformación y carga de los datos. En su lugar, lo que hace Dataverse es crear una especie de acceso directo a OneLake y ya pues permitir trabajar con esos datos directamente en Fabric, ¿vale? Con lo cual es muchísimo más sencillo que si tuviéramos que hacer pues todos esos procesos, ¿vale? La democratización que os comentaba antes, José Luis, es importante. Tener en cuenta que esto, aunque parezca que está destinado pues, a empresas muy grandes, realmente es que es muy sencillo de desplegar. Y además, como veis, toda la parte de suscripción a través de este plan, pues por capacidad de procesamiento y demás, pues se alinea mucho con este criterio de democratización, ¿no? De licenciar, de suscribir exclusivamente lo que vamos a necesitar en cada momento. Y por lo tanto, pues está también al alcance de empresas pequeñas, ¿vale? Muy importante, mejora la calidad de las aplicaciones porque, lógicamente, contar con datos accesibles en tiempo real pues va a permitir a los desarrolladores y a los usuarios pues mejorar toda la calidad tanto de los testing como de los procesos empresariales y, sobre todo, algo muy importante, esa gobernanza, ¿no? Ese aseguramiento del cumplimiento de las normativas y de la seguridad en los datos que es tan importante y cada día más. Hay una casuística un poquito más especial que es la de Business Central, ¿vale? Business Central también tiene una integración con Dataverse, pero se hace a través de una API REST, ¿vale? En este caso, para, digamos, integrar los datos de Business Central dentro de Fabric, se emplean diferentes métodos. Y aquí os he puesto los que he encontrado en los foros de los MVP que más se utilizan, ¿vale? Por un lado, el más utilizado es el de, actualmente, es el de abajo,
¿vale? Que como veis utiliza ese conector nativo que os digo con Dataverse, que es una API REST, y ahí sí que tenemos un proceso de ETL. Es decir, ahí sí que los datos sí que van a Dataverse y después a través de esa pipeline van a Fabric, ¿vale? Este procedimiento tiene un mayor control en la transformación de datos porque, digamos que de forma intermedia, pues podemos realizar ese proceso de transformación dentro de lo que son las herramientas de ETL. Permite integraciones con Power Platform. ¿Por qué? Porque tenemos los datos en Dataverse. Los tenemos tanto en Dataverse como en Fabric, ¿vale? Pero es menos eficiente, ¿vale? Hay un paso intermedio. Hay un paso intermedio porque pasa primero a Dataverse y después de Dataverse a Fabric, ¿vale? Los datos quedan tanto en Dataverse como en OneLake. Eso no es ninguna diferencia. Y el de arriba es un poquito más ventajoso, que es utilizando lo que se llama el ADLS, ¿no? El Azure Data Lake Storage. Y eso es un puente directamente hacia el Data Lake de Fabric, perdón, el OneLake de Fabric. En este caso va a emplear un Lakehouse porque estamos hablando de información estructurada, información pues bien en formato CSV o en formato Delta, ¿vale? En cualquier caso, los datos no pasan por Dataverse, en este caso no se emplea Dataverse, y claro, por eso, si nosotros queremos emplear estos datos solo para Fabric, este método es ideal, porque es mucho más rápido, admite volúmenes altísimos de datos. Estuve viendo en los foros que hablaban de 25.000 registros en 3 minutos, o sea, una cosa brutal, y además de eso, funciona incluso mejor con grandes volúmenes de datos y la única pega es que requiere más administración de seguridad, ¿vale? Requiere un poquito más de administración de seguridad. Si solo se necesita analizar los datos de Business Central en Fabric, este sería el método más ventajoso, como digo. Y si no, pues el otro sí que nos permite pues también tener los datos disponibles para el resto de aplicaciones, ¿vale? En cualquier caso, y hay más métodos, ¿eh? Estos no son los dos únicos métodos que se utilizan para la integración en Business Central, pero bueno, sí los más destacados según todos los MVPs, ¿vale? Por eso se los he puesto aquí. Y bueno, quería terminar pues con una llamada a la acción, ¿no? Con una llamada de comenzamos. Y quizá lo mejor que para comenzar, además de esa suscripción por 60 días gratuita que os ha hablado José Luis, pues sería ver un poquito este enlace para configurar esa versión de pruebas. También tengo aquí, bueno, un enlace para Microsoft Dynamics 365 y para el propio Microsoft Fabric y la guía de implementación en 3 pasos, que está bastante bien también y todo ello además en castellano. Así que, bueno, pues esto es un poquito, ido muy rápido porque teníamos el tiempo muy justito y creo que hemos entrado más o menos en tiempo. No sé si tenéis alguna Eduardo, José pregunta. Luis, Francis, bueno, hay un montón de preguntas. Francis, te he visto que hay como loco contestando. Bueno, aún así nos queda alguna. Todos los que habéis hecho preguntas, no os preocupéis que las tenemos guardadas y si ha quedado alguna duda, se contestarán personalmente. Pero bueno, vamos a alguna más que ha quedado. A ver, Arturo dice, si ya soy un cliente con Power BI Premium, ¿cómo puedo pasar a Microsoft Fabric? Vale, pues ahí, bueno, si me permitís, si queréis, lo Sí, digo yo, el proceso es Sí, vale. fácil, ¿vale? Yo creo que obviamente, aunque siempre vas a poder contar con partners especializados como Ayesa para hacerlo de manera un poco más tranquila y controlada, ¿no? Pues, tranquilo. que me ha saltado esto. Ah, ya. Eh, Me no, cuesta. para la migración de Power BI Premium a Fabric, solo necesitas al final reasignar tus áreas de trabajo a una nueva capacidad de Fabric cuando tu suscripción a Premium acabe, ¿vale? Obviamente, si tienes muchas cargas de trabajo, pues puedes usar herramientas que Microsoft ha puesto un poco a disposición de los clientes y de los partners para acelerar ese proceso, que ahora os pondré el link pues eso, ya no solamente al proceso de migración, sino a las herramientas para poder automatizarlo, ¿vale? En caso de que sea necesario. Y yo creo que, José Luis, igual esta es para ti. Raquel dice, entonces, si he entendido bien, el licenciamiento de Fabric es por capacidad, no por el uso de los componentes que lo integran. ¿No hay licencias por separado?
No, efectivamente, es así. Es por capacidad, tal cual he mostrado en la slide, no hay licencias por separado, es decir, no se va licenciando cada componente que utiliza Fabric, ¿vale? De cualquier modo, quería comentar una cosa, Carmen. Estoy viendo un montón de preguntas, Sí. la verdad que un montón, lo cual estoy súper contento porque hay mucho interés. Preguntas además, gracias Francis, que estás contestando también en Sí. línea. Preguntas además que muchas tienen un componente técnico ya bastante interesante. ¿Qué es lo que quiero decir? Os vais a quedar con la presentación. Tenéis tanto mi correo electrónico como el de mi compañero Eduardo y Francis. Entonces, si queréis y tenéis alguna duda, y estoy viendo que hay algunas, no cortaros, mandarnos un mail, me mandáis un mail si queréis a mí o a Eduardo y nosotros os vamos a contestar a cada una de ellos. ¿Por qué? Porque está contestando Francis perfectamente, pero quizás alguna requiera de una conversación un poquito más a detalle para analizar o sea, por cuáles. Estoy viendo que para poder contestar bien tendríamos que conocer un poquito más acerca del motivo por el cual estáis haciendo esa pregunta. Y mi speech es un speech que va de arriba abajo, es más de negocio, no es tan técnico, pero ya tengo un equipo técnico que pudiéramos entrar y entrar más a detalle de por qué estáis preguntando esto, qué necesidad tenéis más concreta. Yo puedo reorganizar, o sea, puedo derivar estas preguntas al equipo técnico y proponeros un Teams quiero decir que tenemos nuestros correos, utilizarlos, no os cortéis, es que no nos da tiempo a responder todas las preguntas que estáis haciendo y son Es verdad. muchísimas y muy variadas y de todo. Cada uno habla de su libro, oye, yo tengo un entorno de Dynamics, cómo me aplica esto, yo estoy pensando cómo miro el Power BI, cuáles son los pasos, pero no me estoy enterando muy bien del licenciamiento porque ya estoy pagando y se acaba ya el webinar. Entonces, no os quedéis preguntas, mandarnos todas las dudas a nuestros correos que os vamos a contestar. Perfecto, eso es Muy así. bien. Bueno, habíamos puesto en pantalla una breve encuesta y yo creo que lo podemos dejar aquí. Eduardo, José Luis, Francis, muchísimas gracias a los tres. Gracias a ¿Algo que ti. añadir? Además de lo que ha dicho José Luis, ¿algo que añadir? Tenéis Pues nuestros nada, datos. que tengáis un buen día. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por las Gracias preguntas y la Edu, gracias atención. Mari Carmen, Gracias, gracias a equipo. todos. En Gracias. breve os haremos Adiós. llegar la grabación a todos y tenéis nuestros datos. Feliz día a todos. Un Igualmente. saludo. Adiós.